Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El asunto de esta sesión es básicamente hablar referente a límites y continuidades. Pero para poder hablar de límites particularmente, es importante que consideremos partir de un concepto que nos va a ayudar a entender eh, esta definición de límite a partir de las sucesiones. Principalmente, vamos a entender esta cuestión cuando estemos ejemplificando o abordando este tema en la teoría del equilibrio general. Las sucesiones o una sucesión formalmente a la X en R es una lista ordenada de números reales donde el superíndice X no es un exponente, sino es un elemento que, bueno, un elemento AX que nos va a indicar la posición de este elemento AX en la lista. Vamos a ver. Se grafica una sucesión en R marcando en la recta numérica los puntos A1, A2 y así, etcétera. Y junto a cada punto se escribe qué término de la sucesión indica. Vamos a ejemplificar esta definición. Suponemos una sucesión A, donde X va de 1 o puede tener los valores de 1 hasta N, y tenemos una segunda sucesión, una sucesión llamada B, donde nuevamente X puede tener valores de 1 hasta N. Poniendo un ejemplo, suponiendo que el valor de esta sucesión A es de 3 menos 1 sobre X, donde X dijimos que se le puede dar valores de 1, 2, 3, así hasta N, y donde la sucesión B tiene el valor, suponiendo de 2 más 2 entre X, donde X, dijimos, puede tener valores de 2, 1, 2, 3, así hasta N. ¿Cuál es la solución o cómo vamos a poder representar estas sucesiones numéricamente? Lo vamos a resolver a través de una tabulación. Es decir, le vamos a asignar a esta sucesión A y a la sucesión de B, le vamos a asignar valores a X y resolvemos. ¿Sale? Entonces, suponiendo que X vale 1, 2, 3, 4, el valor de X sustituido en esta primera sucesión que es A, nos daría un valor, eh, bueno, suponiendo que estamos sustituyendo 1 en esta sucesión, el valor o el resultado que nos va a dar va a ser 2. Perdón. Va a ser 2. Y si sustituimos 2 nuevamente en esa sucesión,
tendríamos 3 menos un medio, nos daría un valor de 2.5. Si sustituimos 3 en en el valor de esta sucesión, tendríamos 3 menos un tercio, ¿no? Y sería 2.6. Si sustituimos 4, bueno, tendríamos un valor de 2.7. Vamos a ver qué sucede cuando sustituimos números de 1 hasta n en la sucesión B. Si sustituimos 1, tendríamos 2 más 2 entre 1, tendríamos 4. Si sustituimos 2, tendríamos, bueno, si x vale 2, tendríamos 2 más 2 entre 2, tendríamos un valor de 3. Si sustituimos x igual a 3, tendríamos 2 más 2 tercios, tendríamos 2.6. Si sustituimos x igual a 4, tendríamos un resultado de 2.5. Y así podemos seguirle dando valores a esta sucesión, a las x de esta sucesión. Y en general podríamos ya desde este momento comenzar a apreciar que la tendencia de esta sucesión, la tendencia, vamos a poner aquí tendencia, para el caso de la sucesión A, ¿qué es lo que está sucediendo? Está pasando de 2, 2.5, 2.6, 2.7, y entre mayor es el valor que le damos a X, mayor es el valor de la sucesión en A. Entonces, la tendencia aquí, vemos que está incrementando, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la tendencia que vemos en la sucesión B? Pues vemos que cada vez que X o el valor de X incrementa, el resultado es que la tendencia va disminuyendo. Es decir, pasamos de 4, 3, 2.6, 2.5, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una disminución en la tendencia. ¿Pero qué creen? Existe un límite de esta tendencia. Estas tendencias tienen un límite. Si nosotros, por ejemplo, le damos un valor a X, un valor de 1000, por ejemplo, lo que tendríamos aquí, si ustedes sustituyen en esta primera sucesión, 1000, lo que tendríamos es 3 menos 1 entre 1000, nos daría 2.9. 2.999, ¿no? Si sustituimos X igual a 1000 en esta sucesión, en los valores de la sucesión B, el resultado que tendríamos sería de 2.001. ¿Es correcto? Ahora, ¿qué es lo que podemos notar aquí? Que por más valores que le estemos dando a X o ante una asignación de un valor mayor a X, notamos que sí va creciendo el valor de la sucesión. Sin embargo,
no va a estar sobrepasando al número 3, ¿no? Si ustedes le ponen ahí 1,000,000, les va a dar 2.9999999. Les ponen 10,000,000, 2.99999 y así, ¿no? Pero nunca va a llegar al 3. O el límite en este caso, pues sería prácticamente 3, ¿verdad? En el caso de la sucesión B, la tendencia pues está disminuyendo. Ya vimos, pasa de 4, 3, 2.6, 2.5. Sin embargo, si nosotros le damos a X un valor de 1000, sí va a disminuir, pero fíjense qué tanto disminuye, ¿no? De 4, cuando X vale 4, la sucesión en B, cuando X vale 4, es de 2.5. Y si vale 1000, es de 2.0001. Y si ustedes le ponen 10,000, les va a dar 2.0000000001. Y si le ponen 1,000,000, si X vale 1,000,000, va a darles un resultado de 2.000. Entonces, ¿cuál sería el límite de esta sucesión? Sería 2. ¿Ok? Entonces, graficando estos valores, tendríamos lo siguiente. Bueno, graficando los valores de las sucesiones, vamos a poner aquí. Tendríamos, bueno, en la sucesión A, esta es la sucesión, los valores de la sucesión A. Estos son, aquí vamos a graficar los valores de la sucesión B. Y tendríamos entonces que los valores de la sucesión A son 2, 2.5, 2.6 y 2.7 y 2.99. 2, 2.5, 2.6, 2.7, y si X vale 1000, tendríamos un 2.9999, ¿verdad? Pero nunca superaríamos, ven aquí, nunca superaríamos el valor de 3. Ahora, graficando los valores de las sucesiones en B, que son 4, 3, 2.6, 2.5 y 2.0001, tendríamos aquí 4, 3, 2.6, 2.5, y si X vale 1000, decíamos que el valor de la sucesión era 2.0001, ¿verdad? Si ustedes notan, ¿verdad? Aquí le podríamos poner un valor de 1,000,000 o más, pero nunca llegaríamos a tocar el 2, a superar el número 2, ¿sale? Ahora, pueden probarlo ustedes en sus calculadoras, en sus casas, para poder comprobar esta hipótesis, ¿sale? Ahora, convergencia de una sucesión. Se dice que la sucesión a X, cuando X va de 1 hasta N, convergen a un límite asterisco si conforme X aumenta, los puntos de esta sucesión
se acercan cada vez o cada vez más a asterisco. Y la distancia entre ellas, la distancia justamente entre AX y asterisco, tienden a cero. Es decir, el límite, estamos hablando de que el límite de A, de la sucesión de AX, cuando X tiende a infinito, es igual a A. ¿Ok? En la tabulación, en la gráfica de las sucesiones de A y B, de este ejemplo, ustedes pueden apreciar justamente que en ambas, que ambas convergen, ¿verdad? Ambas convergen y el límite de estas sucesiones podríamos escribirlo de la siguiente forma. Podemos poner aquí que el límite de la sucesión a X, cuando X tiende a infinito, ¿a qué dijimos que es igual? A 3, ¿verdad? A 3. No supera este valor. Ahora, podríamos reescribir el límite de la sucesión B, Bx, cuando X tiende a infinito. ¿Cuál es el límite de la sucesión B? Habíamos dicho 2, ¿verdad? Entonces es igual a 2. Así podríamos reescribir e interpretar lo que es, una sucesión, y cuando le asignamos valores a X, vamos a encontrar un límite, ¿sale? De hecho, un límite es como una barrera, una barrera a la que nos podemos aproximar tanto como se quiera, pero nunca lo podemos sobrepasar. Podemos llegar a ella, pero nunca superarla, ¿sale? Desde el punto de vista del cálculo, pues nosotros estamos interesados en estudiar el comportamiento de una cierta función a partir de la variación que experimenta la variable independiente, por ejemplo, eh, por ejemplo, la sucesión de A a X, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros vamos a poder hablar sobre la definición de un límite. Formalmente, la definición de un límite y la que van a encontrar en la mayoría de los libros de texto es que sea la función, sea f la función definida sobre algún intervalo abierto que contiene el número a, excepto posiblemente en a misma. Vamos a subrayar aquí f. Ajá. Entonces se dice que el límite de f, vamos a poner aquí, el límite de f de x, cuando x tiende a A, es igual a L. ¿Sale? Y si para cada número epsilon
mayor a 0, existe un número delta mayor a 0 tal que si la distancia entre X y A se encuentran entre delta y 0, entonces, vamos a poner aquí, entonces, la distancia entre f de x y L son menores a epsilon. Este epsilon lo vamos a definir o lo vamos a poder ver, si ustedes quieren, como la vecindad de un punto. Vamos a analizar parte por parte esta definición. Dice, sea la función definida sobre algún intervalo abierto que contiene el número A, excepto posiblemente en A misma. ¿Qué implica esto? Que tal vez, bueno, si aquí tenemos X, ¿no? Y aquí f de X. Si nosotros tenemos una función de este tipo, puede que estemos hablando de que este punto A, ¿no?, sea parte o no de la función. Vamos a suponer que ese es el punto A, ¿no? Pero este punto A, por eso dice, excepto posiblemente en la misma, puede que no lo contenga la función, ¿no? Puede que estés en la función o no, ¿sale? O puede que sí lo contenga, ¿no? Ahora, este este epsilon, ¿dónde está? Aquí está. Este epsilon es un número infinitesimal que está prácticamente a un lado del punto, ¿no? O la vecindad. Es la vecindad de A, ¿ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que habrá una sucesión, ¿verdad? Habrá una sucesión que nos indique qué tan cerca se encuentra el valor de X o la distancia entre X y A de esta vecindad, ¿sale? Ahora, desde el punto, bueno, un límite prácticamente es como una barrera, dijimos, ¿verdad? Un límite es una barrera a la que nos podemos aproximar tanto como se quiera, pero nunca podemos sobrepasar, ¿sale? Podemos llegar a ella, pero nunca sobrepasarla, ¿ok? Como lo vimos en el ejemplo anterior. Podemos llegar a acercarnos tanto como queramos al 3, pero nunca lo vamos a poder sobrepasar independientemente de cuán alto sea el valor que se le asigne a X, ¿verdad? Y aquí lo mismo, aunque vamos para el lado contrario, no importa qué tan grande sea el valor de X, no vamos a poder sobrepasar al número 2, ¿sale? Ese es el límite. Entonces, podemos llegar a ella, ¿no? A este valor, pero nunca vamos a poder sobrepasarlo. Ahora,
Desde el punto de vista del cálculo, como dijimos, pues estamos interesados en estudiar el comportamiento de una cierta función, f de x, a partir de la variación que experimenta la variable independiente, en este caso x, ¿sale? En el sentido de esta cuestión, pues la definición de un límite es que sea f una función definida en los números, en los números reales. Bueno, vamos a ponerle aquí. Podemos expresar la definición también de esta forma. Sea f una función definida en los números reales, y donde a es un punto contenido en un intervalo abierto y que puede pertenecer o no al dominio de la función. Es decir, a existe en el dominio, puede permanecer, puede, sí, puede pertenecer al dominio de la función o puede no pertenecer al dominio de la función. ¿Sale? En este caso, L es un número real arbitrario. Vamos a hacer más chiquito esto. Ay. L es un número real arbitrario. L es un número real arbitrario. Y pues prácticamente se dice que L es el límite de f de x cuando x tiende a, ¿sale? Entonces, esto se lee de la siguiente forma. F de x tiende a L cuando x tiende a. Es decir, si en realidad L es el límite de f de x, entonces esto significa que cuando la diferencia entre x y a se hace cada vez más pequeña, entonces la correspondiente diferencia entre f de x y el supuesto límite L también disminuye. Es decir, sí se puede hacer que los valores de f de x estén arbitrariamente cercanos a L, tomando valores de x suficientemente cerca de a, pero no iguales a, ¿sale? Entonces, hay, voy a dibujar otras gráficas que nos van a ayudar a entender esta cuestión. Es decir, más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de discontinuidad que podemos encontrar. Pero por lo pronto estas gráficas nos van a ayudar un poco a entender esta cuestión. Y de hecho creo que las van a poder encontrar también en Steward, ¿no? El que tienen ahí en la plataforma. Que por cierto, los que ya me enviaron bueno, los que teníamos pendiente de la membresía de cortesía, me parece que ya pueden acceder, según yo. Ya desde la semana pasada le había notificado a Patricia, en espera de que ya podamos contar
con el acceso de estas personas que faltaban. Ok, bueno, quiero que quede bien claro esta parte de que puede o no contener a A, ¿no? Si ustedes se fijan, X, en la definición bueno, esta expresión, en la definición de límite, significa que al encontrar el límite de f de x cuando x se aproxima a A, no se considera a x igual a A. De hecho, la f de x podría estar definida cuando x es igual a A. En este caso, lo único que nos va a importar es cómo se define la función cerca de A. En estas gráficas nosotros podemos ver, en la gráfica número 1 podemos identificar que estamos hablando o podemos ver una gráfica continua, ¿no? Que contiene a A. En la gráfica número 2 podemos ver una gráfica discontinua, porque el punto A de la función no pertenece a f de x. Y en la tercera, también presenta una especie de discontinuidad. Y A no existe, ¿no? Aquí vemos un espacio, un corte. ¿Sale? Cuando tenemos un puntito relleno, estamos viendo de que ese punto está contenido en la función, ¿sale? Y si nosotros vemos en una gráfica un espacio, sí, un círculo vacío, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando de que es una función discontinua. En este caso de la gráfica número 3, podemos ver que A no existe, ¿sale? Estos son los puntos A. A sí existe en la función, A existe, pero no está en la función, y en la última es discontinua, ya que A no existe en la función, ¿sale? Ahora, déjenme acomodar aquí. Bueno, ahora, hablemos, ya habíamos hablado de que un límite, digamos, infinito, sea f una función definida por ambos lados de A, excepto posiblemente en la misma A. Entonces, el límite de f de x cuando cuando x tiende a, ay, ya no estoy escribiendo. A ver. Ok, ya está. Entonces, lo que decíamos es que este es un mismo límite. Estas gráficas representan un mismo límite, pero son distintas funciones. En la gráfica número 1, la función es continua. En la gráfica número 2, la función es discontinua. No contiene al punto A. Ay, no sé por qué le puse B, pero es el punto A. Punto A. Y la gráfica número 3
pues es discontinua y no existe A. ¿Ok? Ahora, hablemos de límites infinitos. Si nosotros tenemos, vamos a poner aquí, límites infinitos. Límites infinitos. El límite de f de x, cuando x tiende a A, es igual a infinito. En este caso, la definición formal de lo que es un límite infinito indica que sea f una función definida por ambos lados de A, excepto posiblemente en la misma A, entonces tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a infinito. Esto significa que los valores de f de x pueden hacerse arbitrariamente grandes, tan grandes como se quiera, cuando x toma valores y estos valores hacen que se acerque suficientemente a A, pero no igual a A. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos esta función, bueno, vamos a poner ejemplo. Me lo voy a pasar, creo que lo tengo en la siguiente. Ahí está. Sí. Vamos a poner aquí. Sea f una función definida por ambos lados de A, excepto posiblemente en misma A, entonces el límite de f de x es igual a infinito cuando x tiende a. Para poder exhibir el comportamiento de un límite infinito, en términos generales, podríamos ejemplificarlo con el siguiente ejemplo. Podríamos poner aquí límite de 1 sobre x cuadrada igual a infinito cuando x tiende a. La gráfica, si ustedes le dan valores a esta función, lo que tendríamos es una forma como esta. Tenemos el eje de las x, el eje de las y, igual a f de x, donde y, o f de x, es igual a 1 entre x al cuadrado. Y la forma de la función es esta. ¿Ok? En este caso, bueno, si ustedes revisaron a Stuart, Stuart dice que el que sea infinito, el límite de esta función, no implica que infinito sea considerado como un número, ni tampoco significa que el límite existe, ¿no? Simplemente expresa la forma en que el límite no existe, ¿sale? Aquí podemos ver que, por ejemplo, x, se le pueden dar valores a x y no importa qué tan grande sea el valor de x,
X, digamos que no va a ser nunca igual a 0, ¿sale? En el caso de esta función. Es decir, se va a seguir aquí, o va a haber valores tan altos, perdón, tan bajos, no importa qué tan bajos, pero X puede estar o puede ser suficientemente grande como para acercarse el valor de límite de esta función a 0, ¿sale? Va a ser importante indicar que para el caso de esta función en particular, no va a sobrepasar el 0. En el caso, por ejemplo, de los límites negativos, digamos que sucede prácticamente lo mismo, ¿no? Bueno, aquí también podríamos encontrar de este lado, el límite de esta función con números negativos, pues tampoco va a llegar a 0. Con valores negativos de X. Ahora, esto mismo puede ocurrir cuando el límite puede ser un número negativo tan grande como se quiera. Formalmente, la definición de un límite negativo es esta misma. Vamos a poner aquí definición. Estos son límites negativos. Límites infinitos negativos. Formalmente, la definición de un límite infinito negativo es que sea f una función definida por ambos lados de A, excepto posiblemente en A, en la misma A. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a A es menos infinito. Esto significa que los valores de f de x pueden ser negativos arbitrariamente pueden ser negativos arbitrariamente grandes, tan grandes como se quiera, tomando x suficientemente cerca de A, pero no igual a A. ¿Sale? Es muy similar la definición de límites infinitos positivos y negativos. En este caso, una gráfica de un límite infinito negativo, pues podría verse hacia abajo. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Donde x o el valor de x puede ser tan alto como se quiera, pero el valor de la función dado x puede ser tan grande como se quiera, tomando a
a X suficientemente cerca de 0, ¿sale? Pero nunca lo sobrepasaría en el caso de esta función, ¿ok? Ahora, vamos a hablar sobre las propiedades básicas de un límite. Básicas de un límite. Vamos a abordar particularmente 7 propiedades básicas de los límites, en las cuales la primera, supongo que hicieron su tarea y revisaron al respecto de las propiedades de los límites. La primera propiedad que vamos a la que vamos a hacer referencia es que el límite de una constante es igual a una constante. Bueno, cuando vamos a ponerle aquí X. El límite de una constante cuando X tiende a infinito es una constante. Donde C, vamos a ponerle aquí como una notita, C es una constante. C es una constante. La propiedad número 2 es que el límite de A entre X, cuando X tiende a infinito, es igual a 0. Donde, en este caso, A es una constante también. Es una constante y además A está contenida en los números reales. Propiedad número 3. El límite de A entre X a la N, cuando X tiende a infinito, es igual a 0. Hay que considerar que en este caso también A y N son constantes. Y además de eso, N es positiva. A existe en los números reales. Y N existe en los números reales. Vamos a hacer más pequeña estas notas. Perdone. Ahí está. A es una constante. Constante. Y aquí A se encuentran los números reales. Y N existe en los números reales. Propiedad número 4. El límite de una sumatoria
el límite de una sumatoria A, B. Cuando X tiende a infinito, va a ser igual a la sumatoria de los límites. Es decir, al límite de A más el límite de B. ¿Ok? Cuando X evidentemente tiende a infinito, cuando X tiende a infinito. ¿Cuál es el límite de una resta? El límite de una resta cuando X tiende a infinito, pues va a ser la resta de los límites. Ahorita los vamos a aplicar, ¿eh? No se desesperen. Límite de B cuando X tiende a infinito, también cuando X tiende a infinito. ¿Cuál es el límite de un producto? Suma, resta, aquí, suma, resta y multiplicación. Ahí está. Perdón. Límite de un suma, resta de un producto. De A por B. Ay. De A por B. Cuando X tiende a infinito, va a ser igual a la multiplicación de los límites. La multiplicación de los límites. El límite de A por el límite de B. Cuando X tiende a infinito, cuando X tiende a infinito. Ahí está. Listo. Y nos falta una propiedad más. 7. Si A si A es menor a B, entonces el límite de A
cuando x tiende a infinito, va a ser menor o igual al límite de b. Cuando x tiende a infinito. Esto es para todo valor de x, ¿sale? Para todo valor de x, entonces, vamos a poner aquí, para todo valor para todo valor de x. Ok. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos con una desigualdad estricta, no sucede lo mismo. Cuando nosotros nos encontramos con una desigualdad estricta, en este caso, por ejemplo, si A es menor a B, si A es menor a B, esta es una X. Si A es menor a B, digamos que no siempre se sigue cumpliendo esta igualdad estricta cuando aplicamos el límite. Entonces puede ocurrir que el límite de A sea menor o igual, vamos a poner en rojo, menor o igual al límite de B. Entonces hay que estar muy atentos. Ahorita les pongo un caso de cómo podemos identificar esta rareza. Cuando x tiende a infinito. Esto lo vamos a poner como una nota. Incluso lo ponemos mejor aquí. ¿Qué dijimos? En el caso de la igualdad estricta, no siempre se sigue cumpliendo cuando aplicamos el límite. ¿Ok? Es decir, si A es menor a B, aplicando los límites, A puede ser, aplicando los límites, el límite de A puede ser menor o igual al límite de B. Ok. Igual le ponemos un ejemplo de una vez. Por ejemplo, suponiendo que tenemos una sucesión, ¿no? Donde A es igual a 1 menos 1 sobre X. Y tenemos a B, donde B es igual a 1 más 1 sobre X. Claramente nosotros podemos ver aquí que A es menor a B. ¿Sale?
Sin embargo, si nosotros le damos valores, ya sea que le demos valores o apliquemos los límites, las propiedades de los límites, si nosotros le damos valores a X, vamos a notar que ambos van a converger hacia 1, ¿sale? A va a converger desde este lado y B va a converger desde este lado, ¿sale? Si ustedes le dan valores a X. Y van a ver que convergen a 1, por lo tanto, A es menor a B, ¿sale? Si ustedes aplican los límites, ¿no? Las propiedades de los límites, vamos a ver. Por ejemplo, teníamos A es igual a ¿qué? 1 menos 1 entre X y B, y B es igual a 1 más 1 entre X. Si nosotros aplicamos, ¿cuál es el límite de una constante? Pues la constante, ¿no? Entonces vamos a aplicar el límite. El límite. Ay, no me da el color. Ahí está. El límite de AX. ¿Cuál va a ser? Entonces tenemos, para empezar, ¿cuál es el límite de una resta? Pues la resta de los límites, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite de 1? Límite de 1 menos el límite de 1 entre X cuando X tiende a infinito. Ahí está. Vayan haciéndolo en sus cuadernos ustedes. Tendríamos que el límite de 1, cuando X tiende a infinito, según las propiedades de los límites, pues sería 1, ¿no? Menos el límite de 1 entre X cuando X tiende a infinito, según las propiedades de los límites, es igual a 0, ¿cierto? Entonces 1 menos 0, pues es igual a 0. Entonces el límite de AX es igual a 0, es igual a 1. Y nadie me dice nada. Ahí está. 1 menos 0 es igual a 1. Ahora, el límite de B, vamos a sacar el límite de B. El valor de B es una sumatoria, ¿verdad? ¿Cuál es la propiedad del límite de una sumatoria? Pues la suma de los límites, ¿verdad? Dijimos. Entonces, el límite de 1 más el límite de 1 entre X, cuando X tiende a infinito, cuando X tiende a infinito. Tendríamos entonces que el límite de 1, que es una constante, es igual a 1, ¿cierto? Límite de Bx es igual a 1 más 0. Esto es igual a
a 1, ¿cierto? Y aquí tenemos el límite de a cuando x tiende a infinito es igual a 1 y el límite de bx cuando x tiende a infinito es igual a 1. ¿Ven? Entonces, a pesar de que estas funciones son estrictamente, bueno, hay una igualdad, una desigualdad estricta, en este caso menor, a es menor a b, habíamos dicho. Cuando aplicamos límites, los límites de estas dos funciones, pues terminan siendo iguales, ¿no? 1. Entonces, ahí es donde vemos la aplicación, la implicación de esta igualdad estricta, ¿no? A, si A es menor a B, aplicando límites, es posible que el límite de A sea menor o igual al límite de B. Y es lo que nosotros vimos, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer algunos ejemplos de límites. Aplicando las propiedades de los límites, podemos calcular los límites de diversas sucesiones. Por ejemplo, ejemplo A, el límite de una sucesión, de la siguiente sucesión, 3 menos 1 entre x cuando x tiende a infinito, es igual, pueden irlas haciendo en su libreta, por favor. El límite de 2 más 2 entre x y 3, el límite de 6 entre x menos 2 entre x más 1. Ok. ¿Qué dijimos? Que era la propiedad del límite de una sumatoria. Pues la suma de los límites, ¿no? Y de una resta, pues la resta de los límites. Entonces, en el primer caso, tendríamos, por ejemplo, o especificaríamos el límite de 3 más, perdón, menos el límite de 1 entre x, cuando x tiende a infinito. ¿Cuál sería el límite de 3? Que es una constante. El límite de una constante, pues es la constante misma, entonces sería 3. El límite de, habíamos, vamos a poner aquí, límite de una constante, aquí está, según la propiedad 2, que es el límite de a entre x, donde a es una constante y a está contenida en los números reales, es igual a 0. ¿Sale? Entonces, por la propiedad número 2, el límite de 1
entre X, cuando X tiende a infinito, es igual a 0. Entonces, ¿cuál es el límite de 3 menos 1 entre X cuando X tiende a infinito? Pues es igual a 3, ¿cierto? Ahí está. Ahora, ¿cuál es el límite de una sumatoria del punto B? Pues es la sumatoria de los límites, ¿cierto? Tendríamos el límite de 2 cuando X tiende a infinito, más el límite de 2 entre X, cuando X tiende a infinito. Nuevamente, aplicando las propiedades de los límites, tendríamos que el límite de una constante, pues es la constante misma, que sería en este caso 2, más el límite de la división de una constante entre X, es 0, ¿sale? ¿Y cuál sería el límite de 2 más 2 entre X? Aplicando las propiedades, sería igual a 2. ¿Cuál sería el límite de la siguiente distribución? Bueno, pues aplicando nuevamente la propiedad de los límites, tendríamos que el límite de 6 entre X, pues sería 0. El límite de, bueno, menos el límite de 2 entre X sería 0. Más el límite de 1 sería 1. ¿Cuál es el límite de esa distribución? 1, ¿cierto? En la teoría del equilibrio general, el ajuste de los precios es un tema balraciano, ¿no? Y se aplica o se puede aplicar este tema, ¿no? Para demostrar que en este caso los precios convergen en todos los mercados, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que decíamos que hay una convergencia de precios de todos los mercados y que van a converger todos estos a un precio de equilibrio, ¿verdad? Esto se puede demostrar a través de una sucesión en R, en la cual, bueno, nosotros podemos llegar a este precio de equilibrio. Según, vamos a poner aquí, en la teoría del equilibrio general, Debré y Walras, particularmente, Debré y Walras, demuestran que los precios convergen. En todos los mercados. Vamos a ampliar aquí. Ahí está. En todos. ¿A qué convergen? Pues a un precio de equilibrio, ¿no? Convergen y equilibran en todos los mercados, ¿sale? Convergen a un precio de equilibrio. Donde esto en vectores
matrices y vectores, lo van a poder encontrar de la siguiente forma. Ay, ya perdí mi lápiz. Aquí está. P1, el precio del mercado 1, de la mercancía 1, el precio en el mercado 2, de la mercancía 2. Ahí está. Va a converger al precio en el mercado número 2. Tenemos 2D. 2. Ahí está. El precio de la mercancía número 3 en el mercado número 2. Y así en cada uno de los mercados. El precio de la mercancía 1 en el mercado 3. Precio de la mercancía 2 del mercado 3. El precio de la mercancía 3 en el mercado 3, ¿no? Tenemos aquí el mercado de los tamales, de los zapatos, de la ropa, ¿no? Y todos ellos van a converger a un precio de equilibrio. Ahí está. Ahí está. Entonces, hablando de sucesiones en Rn, una sucesión, no sé, a X. A ver. Sucesiones en Rn, vamos a poner. Déjenme acomodar aquí. Ahí está. Sucesiones. Sucesiones en Rn. En Rn. Una sucesión la vamos a llamar Y. En Rn es una lista ordenada de elementos. Es una lista ordenada de elementos del espacio Rn. Del espacio Rn. Es decir, si tenemos la siguiente sucesión, esta sucesión implica la existencia de un vector. Donde cada una de estas sucesiones, bueno, donde X es igual a 1, 2, 3, etcétera, donde
cada uno de estos vectores existe en los números reales. ¿Sale? Ahora, vamos a hacer un ejemplo de una sucesión en R2. Ejemplo. Ay, creo que no se vio la parte de atrás. Ah, sí. Sucesiones en R. Ejemplo. Sucesión en R2. En R2. Sea la siguiente sucesión igual a 3 menos 1 entre X, coma 2 más 2 entre X. Se puede calcular y graficar los puntos de este vector Y, de la sucesión, ¿no? Como lo habíamos hecho artesanalmente en la primera parte de la sesión. Donde ay, aquí vamos a borrar esto. Valor de X. Le vamos a dar valores a X. Valor de 1, 2, 3, 4. Así, ¿no? Todos los valores que queramos. Entonces, si nosotros le damos el valor a X, ¿cuál va a ser el resultado si lo sustituimos en los valores de las sucesiones, ¿no? Aquí es una coma, ¿eh? Son dos sucesiones diferentes. Entonces tendríamos, si sustituimos 1 en ambas sucesiones, lo que tendríamos es 2,4, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en la primera tendríamos 3 menos 1 entre 1. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 3 menos 1? Pues 3, ¿no? Ay, perdón, 2. 2. Por eso es 2. Coma. Si sustituimos 1 en la siguiente función, en la siguiente sucesión, tendríamos 2 más 2 entre 1, pues 2, ¿no? Es igual a 4,4. Aquí lo tenemos, ¿sale? Y así nos vamos a ir con las, sustituyendo los siguientes valores. Tendríamos entonces aquí, si sustituimos X igual a 2, tendríamos 2.5, 3, 2.66, 2.666 y así, ¿sale? Si sustituimos 4, sería 2.75, 2.5. ¿Ok? Ahora, graficando esta sucesión, estas sucesiones de Y, lo que obtendríamos es una gráfica. A ver, vamos a ver, vamos a graficarlo. Bueno, vamos a hacer más pequeñito esto.
está. Vamos a hacer la gráfica. Tendríamos algo así. Aquí tenemos X. Y tendríamos 1, 2, 3. Tendríamos 1, 2, 3, 4. Tendríamos si ustedes grafican los puntos, recuerden que en este caso tenemos de este lado X y este es igual a f de X o Y, ¿no? Aquí tenemos f de X. Entonces, si X vale 1, f de X vale 4. Aquí está. Las coordenadas siguientes, cuando X vale 2. Perdón, es 2,4. Espérenme tantito. Aquí estoy graficando mal. Perdón, vamos a graficar las coordenadas, perdón. Vamos a graficar las coordenadas. Se me cruzaron los cables ahí. Ya vamos a terminar. Ya nada más graficamos esta. Vamos a graficar las coordenadas. 2,4. 2,5,3. El siguiente punto es 2,6,2,6. Como por acá. El siguiente es 2,75, 2,5. 2,5, como por algo aquí. Ok. Entonces, si nosotros graficamos, nos vamos a dar cuenta que por más valores que se le asignen a estas, por mayor que sea el valor dado a X, el límite se va a encontrar entre 2 y 3, ¿sale? Lo podemos ver aquí gráficamente. Si nosotros aplicamos las propiedades de los límites incluso, ¿no? Aquí podemos aplicar el límite de X cuando X tiende a infinito. Y esta sucesión es igual a, y sea Y, el vector Y, igual a 3 menos 1 entre X, 2 más 2 entre X. Se van a dar cuenta que el límite va a ser 3,2. ¿Sale? Y es justamente lo que tenemos aquí. 3,2 va a ser el límite de esta sucesión. Para una sucesión en Rn, pues prácticamente vamos a ver cómo cada componente converge a un límite, ¿sale? Y este
va a ser el punto de equilibrio. Esta sucesión de puntos de equilibrio. Voy a dejar un ejercicio para que hagan en casa y va a ser importante que me indiquen cuál es el límite de esta sucesión en R4. Déjenme ver. No va a ser necesario que grafiquen, pero sí va a ser importante que me indiquen cuáles son los valores o el límite de esta sucesión en R4. Calcular el límite de una sucesión en R4, donde la sucesión es igual a la siguiente expresión. Esta es una coma, lo voy a poner de distinto color. Coma. Menos 4. Menos 4, x menos 2 entre x. Para cada valor entero positivo de x, existente en R4. Entonces, va a ser importante calcular el límite. Límite de hay que encontrar este límite, ¿sale? Cuando x tiende a infinito. Esa sería la tarea para la siguiente sesión. Lo voy a activar el día de hoy en Envía. Es un ejercicio muy sencillo, no tardan más de 5 minutos en resolverlo, ¿sale? Entonces lo dejamos de tarea para entregar la siguiente sesión. Va a estar activa esta asignación en el Envía de matemáticas, evidentemente. Y sería todo. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.